Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos en esta segunda sesión del curso de verano 40 años, el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, y a continuación vamos a tratar un tema especialmente importante para España, como es España y la PAC, y vamos a hacer un recorrido de esos 40 años por la agricultura española, y tenemos a uno de los mayores expertos con nosotros para hablar de este tema. Se trata de Andrés Miguel Cosials Ubach. Él es doctor en Derecho Agrario y Derecho Civil, especializado en políticas de defensa y seguridad nacional, y actualmente ejerce como profesor contratado doctor en el Centro Universitario de la Defensa de la Academia General Militar, donde además combina la docencia superior con la investigación jurídica aplicada y la elaboración de dictámenes estratégicos. Cabe destacar además que su trayectoria profesional incluye experiencia como magistrado y abogado colegiado, y ha recibido numerosos premios y tiene numerosas publicaciones. No es la primera vez que participa en una de las actividades de la Fundación, pero quizás sí en los cursos de verano, y bueno, pues espero que sea una de muchas, y te damos la bienvenida, y la audiencia es toda suya, listos para escucharle. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la presentación. Mis primeras palabras las quiero dedicar a la Fundación Juste por su amable invitación a poder participar en estos cursos de verano, y especialmente al doctor Moreno y al doctor Rosell por su amable acogida e invitación al mismo. Bueno, en fin, ahí verán ahí que les he puesto un PowerPoint, ¿vale? Y en el PowerPoint ya se ve ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la política agrícola común, que no está tan lejano como el jardín que nos hemos encontrado ahí, donde hemos degustado pues manjares tales como frutas y hay otro tipo de alimentos que han procedido gracias a los agricultores, ¿no? Entonces, para que vean ustedes si la importancia de la PAC es tan importante que cada día gozamos de ella, ¿vale? Bien, yo aquí tengo una serie de apuntes, ¿vale? Antes de iniciar. Pues ayer escuchamos que Carlos Floriano nos decía que debe defenderse la forma de vida, ¿vale? Debe defenderse la forma de vida. Porque deben afrontarse los retos para la próxima generación, como hace China, nos decía. Carlos, de Granada, hizo una pregunta muy interesante. Dije yo, me la apunto, ¿vale? Que dijo, tenemos que buscar la protección del medio ambiente. ¿Y qué ocurre con esto? ¿Vale? Yo voy a dar unas pequeñas muestras de lo que pasa con la política agrícola común. Laura, de Villanueva, ¿vale? Nos hizo una pregunta muy interesante, porque decía, pregunta por los derechos sociales en Europa. Ese era el punto. Pues resulta que en la última reforma de la PAC, que es la 2115, ¿vale? El reglamento 2115, se ha introducido la condicionalidad reforzada y social, que es un hito, porque hasta este momento no se había hecho, que es, se evalúa, por ejemplo, si los contratos de trabajo que tienen los empleados agrícolas cumplen todos los requisitos, o si se respetan los derechos laborales de los trabajadores agrarios, etcétera, ¿vale? Entonces, pues bueno, estamos ahí preocupados por esos derechos sociales. La seguridad es parte del bienestar, dijo Floriano ayer. ¿Por qué? Porque es que no solo tenemos que pensar en la seguridad en tanto la defensa nacional, sino la seguridad alimentaria, ¿de acuerdo? Esto entronca con otra pregunta que hizo el camarada Rodrigo ayer, ¿vale? Que introdujo el tema, que yo también iba a tratar sobre ello, de la soberanía alimentaria. Yo ahí en la Academia General Militar me dedico a esto, a la soberanía alimentaria, a la seguridad alimentaria. Por si os interesa, el mes pasado publiqué en Cenodo, Cenodo es Zulu Eco November Oscar Delta Oscar, Cenodo, Codesel, ahí creo que en el tríptico sale el nombre, ¿vale? Y he hecho un artículo sobre la estrategia de seguridad alimentaria en Rusia, ¿vale? A la luz de lo que está ocurriendo con la guerra de Ucrania, porque ellos importaban antes muchos productos agroalimentarios extra rusos, ¿vale? Y ahora se han encontrado que no tienen esos productos. Entonces, en la estrategia de seguridad alimentaria que tienen ellos, dicen que tienen que tener en determinados productos al menos un 98% de asegurarse de que tienen ese producto, ¿de acuerdo? Que esto entronca con otra cosa que escuchamos ayer, que nos comentó el embajador, que a raíz del COVID nos habíamos dado cuenta que las redes logísticas, ¿vale?,
se habían roto y quizás uno puede tener dinero, pero no puede comprar lo que uno desee, ¿vale? Todo esto entronca en la soberanía alimentaria, porque ahora hemos podido degustar manjares que quizás no todos han venido de nuestra comarca, ¿de acuerdo? Bien. Y hoy Pilar del Castillo nos ha hablado también de una cosa muy interesante que voy a hablar yo al final, sobre la digitalización, porque ha dicho textualmente: no hay un sector, por pequeño que sea, que no se ve involucrado en la digitalización, entre otros la agricultura. Y digo, jolín, a ver si me va a chafar lo que iba a contar, pero no, he tenido suerte porque ha ido por otros derroteros, ¿vale? Bien, he preparado un PowerPoint. Siempre agradece un poco la vista. Ahí no hay mucha letra, porque la letra la voy a contar yo por aquí, pero he puesto 2 o 3 mapas y gráficos interesantes que vamos a ver, ¿vale? Bien, quiero comenzar agradeciendo vuestra presencia en esta sesión dedicada a reflexionar sobre una de las políticas públicas más duraderas, complejas e influyentes de la integración europea, que es la política agrícola común. Estos son los objetivos que yo pretendo exponer durante estos 35 minutos que me quedan. Partimos de una situación en la que vemos estas 2 imágenes, ¿vale? Estas 2 imágenes las he extraído del Fondo del Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura, ¿vale? Y es para que veamos en el momento en que nosotros nos incorporamos a las comunidades europeas, a la Comunidad Económica Europea, cómo estaba la agricultura española. Yo supongo que, no sé si hay mucha gente aquí o hay algún conocido que tenga relación con el campo, estas cosechadoras o estas granjas no son las que hay hoy en día, ¿no? Y esto es gracias mucho a que la política agrícola común ha favorecido a ir en esa línea, en la línea de la modernización. Porque la PAC no solo es ni principalmente una política para los agricultores. Es en realidad una arquitectura institucional que ha redefinido nuestra forma de entender la territorialidad, la soberanía alimentaria, la justicia redistributiva y el papel del Estado dentro del proyecto europeo. Cuando España accede a la Comunidad Europea, en 1986, la agricultura española se encuentra en un modelo de integración vertical diseñado para estabilizar las rentas agrarias en Europa durante la posguerra, pero también para asegurar los excedentes estratégicos, consolidar alianzas y estructurar un mercado común sobre unas bases jurídicas uniformes. Adaptarse a eso no fue un simple proceso de armonización técnica, sino un verdadero ajuste estructural del modelo productivo, institucional y administrativo. A lo largo de estos 40 años, la PAC ha operado como un mecanismo de transferencia de fondos, pero también, y más profundamente, como un instrumento de reconfiguración del poder político entre el Estado, las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y, por supuesto, las instituciones comunitarias. A través de las sucesivas reformas, de McCherry a la Agenda 2000, del desacoplamiento de Fleischer al Pacto Verde Europeo, hemos asistido a una transformación doctrinal que refleja bien las tensiones contemporáneas entre la producción y la conservación, entre el subsidio y esa condicionalidad que les comentaba yo antes, entre la soberanía y la supranacionalidad. Pero más allá de esta evolución normativa, quiero invitarles hoy a que nos preguntemos lo siguiente: ¿a quién ha beneficiado realmente la PAC en España? ¿Qué tipo de agricultura ha promovido? ¿Cómo se han distribuido los fondos en términos territoriales o sociales? ¿Qué rol ha tenido el Estado español en la gobernanza de esta política? Y, sobre todo, ¿está la PAC, tal como la conocemos, preparada para afrontar la crisis climática, geopolítica y de transformación alimentaria que se avecina? Bueno, vamos a empezar haciendo una panorámica crítica de las principales reformas, deteniéndonos en sus fundamentos jurídicos y en su racionalidad política. Después nos detendremos en los efectos más tangibles, impactos estructurales y, finalmente, un tercer bloque en el cual he estructurado la exposición son perspectivas de futuro, ideas que nos podemos encontrar, retos que puede tener la agricultura. ¿De acuerdo? Bien. Los años 80 y la antesala de la reforma. Al momento de la adhesión de España en 1986, la PAC tradicional mostraba signos de agotamiento. El modelo, basado en precios mínimos garantizados y compras públicas, había conducido a excedentes crónicos
Quizás alguien haya escuchado eso de montañas de mantequilla, ¿no? Habían montañas de mantequilla porque uno producía tanta leche que hacían mantequilla que no sabían dónde colocarla, ¿no? O los lagos de vino, que hacían tanto vino que es que se creaban lagos, ¿no? O sea, una piscina artificial como esta que tenemos aquí detrás, pues era de vino, ¿no? O sea, en mi zona hay una fuente que emana vino, pero no creo que fuera por eso, ¿eh? Entonces, para contener la sobreproducción, ya en 1974, la comunidad instauró cuotas, empezando por la leche. España, recién llegada, debió acomodarse a estos mecanismos, por ejemplo, ajustándose a cuotas lecheras y a límites en ciertas producciones. Si se acuerdan, ayer el señor alcalde hizo referencia a esto expresamente, ¿vale? Y a un complejo aparato de intervenciones de mercado. Hacia finales de los años 80, la necesidad de una gran reforma era impostergable. El gasto agrícola se había disparado, la propia legitimidad de la PAC estaba en entredicho. Las negociaciones comerciales globales como la Ronda de Uruguay de la GATT presionaban a la Unión Europea para reducir el proteccionismo agrícola. Todo ello desembocó en la primera reforma. ¿Cuál fue la primera reforma integral de la PAC? La reforma McSherry. Esta se produjo en 1992. Quiero que piensen en que nosotros entramos en el 86. Acabamos de aterrizar y justo acabamos de aterrizar nos cambian a los agricultores y a los ganaderos todo el panorama que tenían ahí pensado, ¿vale? ¿En qué consistió esta reforma? Básicamente se abandonó gradualmente el apoyo vía precios. Se bajaron los precios institucionales garantizados para los productos clave, alineándolos con el mercado mundial. Y se introdujo por primera vez un sistema de ayudas directas desacopladas de la producción. Explicaré después qué quiere decir esto. En lugar de subvencionar lo que se produce, la PAC empezó a subvencionar al productor, otorgando pagos compensatorios calculados por las hectáreas que tenía cada agricultor o por las cabezas de ganado que tenía cada ganadero. Esto supuso un cambio del sistema del paradigma jurídico, nacía la figura del pago directo a la renta. Con el tiempo se convertiría en la pieza central de la PAC. Después veremos un gráfico que les he puesto ahí, que van a ver como la horquilla del pago directo hace ¿vale? Dice, también por primera vez se incluyeron obligaciones medioambientales básicas para los agricultores receptores de ayudas, la precursora de la condicionalidad ambiental. Para España, la reforma McSherry también implicó una adaptación notable. Sectores como los cereales y la ganadería extensiva pasaron a recibir ayudas por superficie o cabeza, mientras que otras producciones típicamente mediterráneas, frutas, hortalizas, olivar, inicialmente quedaron al margen o con apoyos menores, lo que generó cierta desventaja comparativa. Es pertinente destacar cómo España defendió en negociaciones compensaciones para sus sectores, un tema que veríamos nuevamente en reformas posteriores, por ejemplo, la integración del aceite de oliva, el algodón y el tabaco al régimen de pagos directos. Y eso ocurriría una década después. La siguiente reforma que encontramos es la procedente a la Agenda 2000 o la introducción del desarrollo rural en 1999. A finales de los años 90, la Unión Europea se preparaba para la gran ampliación hacia el este, en el año 2004. Y enfrentaba preocupaciones sobre el desequilibrio presupuestario que suponía mantener la PAC en su forma tradicional, con muchos más países. La Agenda 2000 consolidó y profundizó el rumbo emprendido en 1992, más reducción de precios garantizados, por ejemplo, en sectores como el lácteo, compensada con aumentos de pagos directos. Y muy importante, se creó el segundo pilar de la PAC, que es el destinado al desarrollo rural. Estamos ante la nueva arquitectura de los pilares. El primer pilar son los pagos directos y las medidas de mercado de agricultura, ¿de acuerdo? Financiado el 100% por los fondos del FEAGA, mientras que el segundo pilar consistiría en programas de desarrollo rural cofinanciados por la Unión Europea y los Estados miembros, que se denominaba FEADER. Con objetivos de diversificar, o sea, el desarrollo rural lo que se pretendía era diversificar económicamente la producción agrícola. Pues, por ejemplo, el agricultor hacer una casa rural, ¿vale? O al darle mayor valor añadido a su producción. Pues yo tengo una producción de fruta, voy a pedir una subvención de desarrollo rural para hacer mermeladas, ¿vale? Y no voy a vender las frutas, sino voy a vender la mermelada. O una quesería, no voy a vender la leche, sino voy a vender el queso o el yogur, ¿vale? Eso todo se hacía con fondos de desarrollo rural. Para España, país con amplias zonas rurales, la incorporación del segundo pilar abrió oportunidades
políticas adaptadas a nivel regional. Cada comunidad autónoma elaboraba su programa de desarrollo rural. Aunque también supuso el reto de la cofinanciación y la coordinación del Estado y la comunidad autónoma. Porque esto, creo que casi todos los que estamos aquí pues hemos visto la Constitución, hay que pensar el artículo 148 si pone agricultura por ahí. Entonces, y en los estatutos de autonomía si acogieron como propia la competencia de agricultura. Entonces, uno tiene que pensar en todas esas cosas cuando hace el encaje con la Unión Europea. Después encontramos la reforma de 2003, que esta es la reforma del pago único, es la reforma denominada Fischer, por su comisario, Frank Fischer, que profundizó en el desacoplamiento, iniciando el pago único por explotación. A cada agricultor se le asignó un derecho de ayuda basado en referencias históricas. Es decir, te miraban lo que habías cobrado de los 3 años anteriores, salvo el olivar, que te cogían 4, ¿vale? Y te hacían el promedio de lo que habías cobrado esos años. Eso era el dinero que ibas a cobrar a partir de entonces, ¿vale? En esencia, la mayoría de las ayudas se desvincularon de la producción, con el fin de cumplir con los compromisos de la Organización Mundial del Comercio. Este cambio implicó la eliminación paulatina de los pagos ligados a cantidades producidas, transformando la naturaleza del apoyo público, ahora concebido como una red de seguridad de renta. España implementó el pago único en 2006, escogiendo un modelo parcial para mitigar efectos. ¿Qué introdujo también esta reforma? Introdujo la condicionalidad. Desde entonces, los agricultores debían cumplir una serie de requisitos en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, bienestar animal, para recibir las ayudas completas. Si tú incumplías eso, te ponían multas y te reducían el porcentaje que tú cobrabas de aquello que les he contado yo antes, del derecho de la ayuda. También se acordó la posibilidad de modulación, un recorte progresivo de ayudas a las explotaciones más grandes para destinar fondos al desarrollo rural, preludio de las medidas restributivas más fuertes que voy a contar a continuación. Aquí en el PowerPoint les he puesto pues, el concepto de multifuncionalidad. ¿De acuerdo? El concepto de multifuncionalidad implica que la actividad agraria no solo produce alimentos, sino también otorga otra serie de bienes públicos. Y es muy característico lo que les voy a decir yo ahora. Uno cuando va por la carretera y ve un campo que está labrado y hay espigas de trigo, está verde, etcétera, ¿verdad que es bonito uno cuando va por la carretera? Ahora imagínense que esté todo lleno de matojos. ¿Verdad que no es tan bonito? Pues eso es un bien público que da la agricultura. O el bien público que da la agricultura es que si uno tiene en buen estado de conservación una finca y no tiene matojos, eso evita que quizás en verano, cuando haya incendios, corra más el incendio. Por ejemplo, son bienes públicos, o el paisaje es un bien público, ¿vale? Bien. El chequeo médico de la PAC, en 2008, aunque de menor entidad, pues también supuso una reforma intermedia, destinada a simplificar y a preparar la PAC para después del 2013. Entre otras cosas, eliminó pocas cuotas que quedaban, amplió el desacoplamiento, reforzó nuevos retos. ¿Cuáles eran los nuevos retos? El cambio climático, la gestión hídrica, las energías renovables, que podían financiarse a través de este segundo pilar que les he dicho yo antes, del desarrollo rural. Para España, que en esos años vivía una fuerte sequía e impactos del cambio climático, esta reforma permitió canalizar fondos a medidas agroambientales y a la modernización del regadío. La reforma del 2013, que es la penúltima gran reforma bajo la comisión de Dacian Ciolos, un elemento institucional crucial a resaltar fue la primera reforma decidida bajo el procedimiento legislativo ordinario, es decir, el de codecisión plena con el Parlamento Europeo tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Esto supuso que, junto al Consejo, la Eurocámara, donde España contaba con eurodiputados activos en la Comisión de Agricultura, tuvo un rol importante para moldear el resultado. En cuanto al contenido, la reforma del 2013 procuró responder a nuevas inquietudes, la sostenibilidad ambiental, el equilibrio de la redistribución de las ayudas y el relevo generacional, que fue también una de las preguntas que surgió ayer aquí. Se introdujo un concepto, que fue el greening, de los pagos directos. Desde 2015, un 30% de la ayuda estaba condicionada a prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Por ejemplo, diversificación de cultivos. Esto es lo de las hojuelas. Tú tienes que hacer pues, una cuarta parte de tu explotación, la tienes que dedicar, por ejemplo, a trigo. Otra cuarta parte de tu explotación la haces a leguminosas. Otra parte de la explotación la dejamos en descanso, en barbecho, que ahora veremos. Yo he puesto ahí un mapa para que veamos y analicemos eso. Y otra de cebada, ¿vale? Si es una agricultura de secano propia, ¿vale?
Entonces, eso es una de las medidas de diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos permanentes, reservas ecológicas en las explotaciones, es decir, trocitos de tu terreno donde pudieran ir los pájaros a alimentarse, por ejemplo, ahí, o el jabalí que dice, qué bueno que está el trigo, ¿vale? O el triticale, yo qué sé, ¿entienden lo que quiere decir? ¿Vale? Además, se impulsó una redistribución más equitativa, por un lado, reduciendo gradualmente la brecha entre los países y, por otro lado, implantando el capping. ¿El capping qué es? No puedes cobrar más allá de una determinada cantidad de dinero. También se favoreció el régimen de pequeños agricultores, incentivando a los jóvenes agricultores. Entonces, el otro día estaba leyendo yo que ahora la Organización Mundial de la Salud ha cambiado el esquema de cuándo uno es joven. Eso lo pueden buscar por ahí. No sé si lo han leído, ¿vale? Entonces, afortunadamente, para todos los que estamos aquí, vamos a ser más jóvenes durante más tiempo, ¿vale? Entonces, la política agrícola común solo es hasta los 40. Sí, hasta los más veteranos vamos a ser más jóvenes más allá, ¿vale? Entonces, pero la política agrícola común solo da ayudas a los jóvenes agricultores hasta los 40 años, ¿vale? En desarrollo rural se orientaron más fondos a la innovación, a la cadena alimentaria, a la mitigación del cambio climático. La PAC post-2020, que es en la que nos encontramos ahora, que es esta que les decía antes del 21.15, ¿vale? El reglamento 21.15, hace una nueva inflexión. ¿Por qué? Porque ahora cada país elabora un plan estratégico nacional que integra todas las intervenciones de la PAC. A ver, quien esté muy aficionado por estas cosas puede entrar ahí y ver que el PDF tiene 7.000 páginas. Entonces, pues bueno, pueden mirar en cada una de las comunidades autónomas cuáles son las medidas que se aplican y cuáles son las condiciones por las cuales yo voy a comprobar que tú has cumplido con lo que dijiste, ¿vale? Tanto las ayudas directas como las del desarrollo rural se encuentran ahí dentro. La idea es otorgar un mayor nivel de subsidiariedad. Es decir, España tiene más autonomía para diseñar cómo se alcanzan los objetivos específicos de la PAC, aunque adaptando a las necesidades locales. Esto lo veremos después, ¿no? Porque quizás las necesidades de la agricultura de España son las mismas que las de Dinamarca, ¿vale? Eso es un punto de fricción que vamos a ver en el siguiente bloque. Bueno, hay se incorpora por primera vez ese objetivo social, que era el que les comentaba al principio sobre la condicionalidad reforzada y social, que tú tienes que estar vigilante de que a tus trabajadores los trates convenientemente de acuerdo con la legislación laboral. Porque si no lo haces, ¿qué ocurre? Que tú pierdes los derechos de la PAC o por lo menos la capacidad de poder cobrar esa PAC. Entonces, pues dices, hombre, me van a poner una multa, me voy a ver que este señor a las horas centrales del día pues tenga un bebible o no esté trabajando o que, yo qué sé, no sé si me entienden, que descanse las horas correspondientes, etcétera. La aplicación del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Para los de derecho, esas asignaturas de derecho laboral que teníamos, pues bueno, la aplicación práctica de lo mismo, ¿vale? Bien. Aquí vemos en este gráfico, ¿vale? A ver si me sale bien, a ver, apuntando el botón y presionan, no, era el de arriba, no sé, el de arriba y entonces, y mirar ahí, vale, ahí, estas cosas modernas, bueno, en fin, qué mal. Bueno, sí. Uno está acostumbrado al láser, entonces, pero bueno, esto para los camaradas que está... A ver si me vuelve a salir. ¡Ay! Ven ahí, pues estamos al 70% en ese año que vamos a ver después, y fue bajando hasta aquí, ¿vale? Entonces, bajamos hasta aquí. Es interesante ver el reglamento 21.15, porque en la exposición de motivos, yo siempre a mis alumnos les digo, está bien leerse las exposiciones de motivos, ¿vale? O los preámbulos de una ley, porque te vienes a enterar en pocas palabras de lo que te va a decir después 200 páginas, ¿vale? El problema principal de eso es que después en la negociación política la gente se acuerda de cambiar un artículo, que es el de la parte positiva, pero no se acuerdan de cambiar el trozo del preámbulo. O sea, que hay que ir con cuidado con estas cosas porque después uno le da el susto en la vida, ¿vale? Entonces, en este reglamento del 21.15, lo que nos viene a decir que es los compromisos que ha adquirido la Unión Europea respecto de los compromisos de París, que son un 30%, dedicar fondos a la protección del medio ambiente, dice, podrían ser a través de la política agrícola común, ¿vale? Pues 30%, bueno, no sé, ya lo están viendo ahí, ¿vale? Otra cosa interesante, a ver si me sale bien. No, este es. ¿Ven estas barras que se van haciendo más grandes? ¿Vale? Y se van haciendo muchas más grandes. Y las de abajo se han ido haciendo más pequeñitas, ¿vale? Esas son las ayudas que se hacían antes al mantenimiento del mercado, ¿vale? Y estas barras que se han hecho más grandes son las de los pagos directos
¿vale? Que era lo que comentaba antes, que los pagos directos al productor, que no iban en función de la producción, se fueron ampliando. Si se fijan ahora, casi es lo más considerable. Lo de abajo ha ido decreciendo. Venga, otro. Esto es interesante, este gráfico. En fin, está muy pequeño, pensaba que se vería más grande. Entonces, pero bueno, de lo más interesante aquí podemos ver es cuánto se destina en la Unión Europea el porcentaje del PIB a la agricultura. Pues, por ejemplo, durante el periodo 2014 al 2018, el porcentaje que se destinó por la Unión Europea a la agricultura fue el 0,7 y en China el 2,4, ¿vale? Por ejemplo. O ¿qué porcentaje del PIB supone dentro de la Unión Europea la agricultura, que es la primera línea? El 1,5%, ¿vale? En cambio, en Brasil el 5,2%, en Rusia el 4%, ¿vale? Es interesante. Siempre uno cuando hace examen, y además he escuchado que muchos camaradas aquí sois, como yo, de ciencias políticas, entonces teníamos una asignatura para comparar, ¿no? Entonces, siempre va bien uno cuando hace un análisis, tanto también en el jurídico, comparar a ver qué pasa en los otros lugares para ver si nosotros estamos en una buena posición o no, ¿vale? Entonces, tú no decides nada, tú informas. Entonces, informas a, mira, estamos en una posición que no es la que deberíamos tener porque otros van mejor que nosotros, o yo qué sé. No sé si me entiende. Siempre hay que proponer mejoras en la vida, ¿vale? El siguiente es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno este? Es el que les he avanzado antes de que aquí una compañera, cuando he dicho lo del barbecho, ha dicho barbecho. Entonces, aquí indica los puntos rojos, o sea, los círculos rojos son la cantidad de terreno que se ha perdido agrícola. Es decir, terreno agrícola que ahora ya no se dedica, ¿vale? Por ejemplo, en la Unión Europea, si mal no me veo, es un menos 18%. Eso aquí. Me parece que lo tengo un poco más. Menos 16. Menos 18% la Unión Europea. Y menos 22 Estados Unidos. Y en Rusia menos 9. En cambio, los lugares que están de color verde se ha ampliado la producción agrícola. Es decir, hay más terreno de cultivo que en el inicio de la serie histórica. La serie histórica, si se fijan abajo, es del 1990. A priori, uno podría pensar, ¿cómo es eso posible? Quizás por el siguiente mapa. El siguiente mapa, el de arriba a la derecha, ¿vale? Lo que nos informa es qué países están invirtiendo en otros países para cultivar. A eso se le llama land grabbing. Y realmente afecta a la soberanía alimentaria, porque si te viene un país extranjero a cultivar en tu terreno, vamos a cultivar lo que él quiera que cultivar, no lo que yo necesito en mi país, ¿vale? Entonces, si se fijan, los colorines esos verdes no están ahí realmente en las zonas donde está el colorín este verde aquí también, pero este colorín verde lo que implica es que son países donde se está haciendo el land grabbing, ¿vale? Los colorines de color azul son países que invierten en los otros países para hacer la agricultura, ¿vale? Y bueno, este está muy pequeñito, ¿no? Pero no sé si ven cómo... bueno, dice, principales concentraciones contra el alza de los precios. Pues todos están situados en esta zona, a ver si me sale bien. En esta zona de aquí, ¿vale? Que en esta zona de aquí es porque las comunidades rurales dedicaban los pastos comunales a que su ganadería comiera ahí en los pastos comunales y ahora se han encontrado que esos pastos comunales los ha arrendado el gobierno para que una empresa multinacional cultive allí un producto agrícola que no se va a quedar en su país, ¿de acuerdo? Venga, seguimos un poquito más. Impactos y fricciones. En esta sección examinaremos los efectos prácticos, las controversias que han surgido en torno a la PAC. ¿Vale? Tras haber descrito la evolución normativa, es crucial conectar estas reformas con lo que ha sucedido sobre el terreno. En primer lugar, debemos analizar los impactos estructurales y económicos en la agricultura española. La evidencia muestra una transformación profunda en el sector agrícola español desde 1986, gracias en parte al apoyo de la PAC, ayudas e inversión en modernización. Esto lo hemos visto al principio en las fotografías que les he puesto yo. Hoy en día el campo español exporta más que nunca. Asimismo, la tecnificación y profesionalización avanzaron, difusión masiva de tractores, maquinaria, mejora genética, regadíos, etc. Sin embargo, siempre hay un pero, que aquí también surgió ayer en la presentación. Hubo un duro ajuste estructural.
el número de explotaciones agrarias se redujo drásticamente, alrededor de 2/3 menos en 4 décadas. Se pasó de 2,3 millones de explotaciones en 1982 a cerca de 700.000 en 2020. Es decir, muchas pequeñas fincas desaparecieron o se consolidaron en unidades más grandes. La población activa se redujo. La superficie media por explotación aumentó. En definitiva, el campo español de 2025 no se parece al de 1986. Todo esto hay que unirlo al concepto de la España rural vaciada. ¿Hasta qué punto la PAC contribuyó a mantener vivo el tejido rural o, por el contrario, pudo haber favorecido a los productores más competitivos acelerando la salida de otros? Este debate está latente en círculos académicos y políticos. Por un lado, se argumenta que las ayudas directas, aunque necesarias para las rentas, han retrasado un ajuste estructural. Por otros, se defiende que se ha hecho posible la modernización más inclusiva, evitando la desertificación social absoluta del campo, gracias a esas rentas que proceden por las ayudas de la política agrícola común. Otro punto de fricción es el norte versus sur, que era lo que les avanzaba yo antes, ¿no? No sé si han tenido la posibilidad de viajar por el norte de Europa, ¿vale? Y entonces ven que los campos, pues hay mucha ganadería extensiva, quizás, ¿no? Es otro tipo de agricultura diferente a la que tenemos aquí. Es probable que llueva más en el norte que no aquí. Entonces, son cosas que ocurren, ¿vale? Y esto es, como decía ayer un ponente, son cosas de la geografía, ¿vale? Porque la geografía es así, ¿vale? Desde la perspectiva europea se explica que la PAC en sus primeras décadas benefició notablemente a la Europa occidental, centro-norte. ¿Quiénes son? Francia, Alemania, Países Bajos, donde predominaban los cultivos continentales, es decir, cereales, lácteos y carne, fuertemente apoyados, mientras que los países mediterráneos recibían comparativamente menos apoyo para sus producciones típicas, frutas, hortaliza, vid, aceite de oliva. Tras 40 años, persisten aún estos desequilibrios. Los datos muestran que las explotaciones de países del norte siguen recibiendo un promedio de ayudas por trabajador mucho mayores que las del sur. España en este eje ocupa una posición intermedia. Sale mejor parada que Grecia y Portugal. ¿Por qué? Porque también tiene sectores continentales, como los cereales, pero quedan por detrás de países como Francia y Alemania en términos de ayuda media por unidad de trabajo. Estas disparidades han sido el motivo de negociación constante. España, aliada con otros países mediterráneos, ha pugnado por una PAC más justa territorialmente, logrando avances como la citada convergencia externa de 2013 o el mantenimiento de pagos acoplados para determinados cultivos del sur. También tenemos otro punto de fricción, que son las grandes explotaciones versus agricultura familiar. Porque realmente, quizás hayan leído en la prensa, hay grandes explotaciones. Dices, aquí deben cobrar mucho dinero. Pues a raíz de esta nueva reforma de la PAC, la vigente en la que nos encontramos ahora, la 21-15, se establece un límite de 200.000 euros a la ayuda básica por explotación. Y ese dinero se redistribuye. ¿A quién? A 6,5 millones de euros a explotaciones pequeñas y medianas. Lo que se pretende es legitimar la PAC socialmente. No obstante, todavía hay fricciones en diferentes sectores y sindicatos en el tema. También hay tensiones territoriales internas. ¿Por qué? Porque, al igual que estamos hablando antes que la agricultura del norte de Europa no se parece a la agricultura del sur de Europa, la agricultura del norte de España tampoco se parece a la agricultura del sur de España, ¿vale? Entonces, yo no sé si alguien pues, ha paseado, por ejemplo, por Asturias y Cantabria. ¿Han visto si los campos son muy extensos? ¿Las fincas son muy extensas? Quizás no, ¿verdad? Y cuando uno viene al sur de España, ve las grandes extensiones de Andalucía, de Extremadura, ¿de acuerdo? Entonces, eso también son puntos de fricción, porque los intereses de los agricultores del norte de España quizás son diferentes de las del sur de España. Entonces, todo eso se tiene que coordinar dentro del marco del Estado miembro que es España. Bien. Las exigencias medioambientales y climáticas. Avanza un poquito más, pero las exigencias medioambientales y climáticas es un punto de fricción. ¿Por qué? Yo creo que se fijen en el gráfico este que les he puesto aquí al lado, ¿vale? Por la creciente condicionalidad ecológica. Esto quizás hayan escuchado los agricultores que una de las principales reivindicaciones que tienen es que tienen que hacer mucha gestión, mucha burocracia, más exigencias, etcétera, ¿vale?
¿Por qué? Por estas cuestiones. Esta tensión refleja un choque entre el enfoque tradicional productivista y las nuevas demandas socioambientales, choque que la PAC ha tratado de mediar, pero sigue todavía vigente. ¿Cómo lo ha pretendido remediar? Pues instaurando, por ejemplo, esto de la diversificación de cultivos que les decía, la condicionalidad reforzada, etcétera, los ecoesquemas. Por último, la tensión político-institucional que subyace. ¿Por qué? La PAC ha sido, por décadas, el punto de fricción en la Unión Europea entre países partidarios de recortes, el Reino Unido antes del Brexit, países nórdicos y países defensores de un fuerte apoyo agrario, Francia, España, Irlanda, Polonia. España tradicionalmente se ha alineado con el frente pro-PAC, argumentando la importancia del sector agroalimentario en economía y territorio. Por ejemplo, en la negociación financiera del 2020, España luchó con intentos de recortar significativamente el presupuesto agrario para este periodo que tenemos actualmente. Estas disputas inciden en la configuración final de las políticas y a menudo requieren compromisos. Esto lo escuchamos ayer cuando nos lo explicaba el embajador, ¿no? Estás ahí sentado y ya estás haciendo la negociación y dices, yo quiero, yo también quiero. Entonces, pues, tiene que transigir a alguien. Entonces, pues mira, vamos a hacer lo de los ecoesquemas, ¿vale? Entonces, los ecoesquemas, por ejemplo, es que tú tengas que hacer una rotación de cultivos con especies mejorantes. ¿Para qué? Para que esas leguminosas adquieran el nitrógeno de la atmósfera, lo introduzcan a través de sus raíces en el terreno, ¿vale? Y después en la próxima anualidad no tengas que tirar tanto abono nitrogenado en esa zona y no se perjudiquen los acuíferos. Bueno, respecto a las perspectivas de futuro, pues podemos hablar sobre la transición hacia la sostenibilidad ambiental y climática. Probablemente el mayor desafío actual es alinear la PAC con los objetivos ambientales y climáticos de la Unión Europea, con la aprobación del Pacto Verde Europeo. La PAC, por consiguiente, debe transformarse para aportar a estos objetivos. En la práctica esto implica pues, reducción de emisiones del gas de efecto invernadero en la agricultura, incentivos a prácticas de captura de carbono. ¿Qué es esto de la captura de carbono? Pues es la agricultura regenerativa, la agroforestería, protección de la biodiversidad. Por ejemplo, condicionar ayudas a reservar áreas para la naturaleza. Como he dicho antes, nosotros en este Reglamento 2115 ya se incorporan los ecoesquemas. España, por su parte, ha incluido en su plan estratégico varios ecoesquemas innovadores y zonas de biodiversidad obligatorias, mostrando ambición en este papel. No obstante, persiste la duda si los agricultores adoptarán masivamente estas prácticas, porque son de carácter voluntario. Los ecoesquemas son voluntarios a cambio de un pequeño porcentaje superior de la ayuda. ¿De acuerdo? Si tú lo haces, pues no se va a cumplir ese esquema, no vas a cobrar aquello, ¿vale? Otra cuestión interesante, que era la que mi compañera que me ha precedido en el uso de la palabra, Pilar del Castillo, estaba hablando, pues el reto que nos encontramos es la digitalización del campo, porque es otro vector estratégico, incorporar la tecnología y la innovación para lograr una agricultura más inteligente y eficiente. Ejemplos. Agricultura de precisión, el uso del Big Data, drones, sistemas de GPS en maquinaria, sensores de riego, etcétera, ¿vale? No obstante, se señala una brecha digital rural. ¿Por qué? Porque no llega lo digital o la conexión 5G o la conexión de teléfono e Internet a todas las zonas rurales de España. Entonces, o aquellos agricultores con mayor edad quizás vean un hándicap para poder utilizar esa serie de aplicaciones que quizás ahora la Administración te exige, ¿vale? Afortunadamente, el cuaderno digital ha pasado a ser no obligatorio, ¿de acuerdo? El relevo generacional y la dimensión social, pues realmente es un punto a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la población agrícola europea envejece y la edad media del titular de la explotación supera los 60 años, en muchos casos. He hablado de los jóvenes agricultores. Quizás hay que echar más carbón a esa línea y hacer nuevas medidas que favorezcan. Sí que es cierto que se han duplicado las ayudas a los jóvenes en este actual periodo de la PAC 23-27. Desde la perspectiva de género, también se pretende lograr que más mujeres se queden o entren en la actividad agraria, por lo cual hay incentivos. Así, en España ha incorporado una prioridad transversal de apoyar a las agricultoras con un incremento del 15% en el pago complementario a los jóvenes.
Y ha dicho también que hay ese enfoque social. Y finalmente, pues quiero volver al tema de la soberanía alimentaria, de la seguridad y a la seguridad alimentaria, que es uno de los retos futuros en los cuales se tiene que centrar la política agrícola común, porque tenemos que, en el Tratado de la Unión Europea, hace referencia a que debe garantizarse a precios razonables la alimentación de los ciudadanos europeos. Eso realmente lo que nos está hablando es de esa seguridad alimentaria, esa soberanía alimentaria, porque quizás se acuerdan de los picos y las crisis del hambre del pan. Eso ya no existe gracias a la PAC, pero no podemos impedir, o sea, tenemos que actuar estratégicamente para evitar que esa reducción de las tierras agrícolas que hemos visto en el plano, ¿vale?, ocasione consecuencias desafortunadas y no tengamos la suficiente producción aquí en España. Por tanto, y en conclusión, se enfatiza la idea de que la PAC está en transición hacia un modelo más justo, más verde y más orientado al ciudadano. Y que España, tras 40 años, no solo ha sido receptora, sino también arquitecta y protagonista en la construcción de esta política. Y muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, profesor Cosials, por esta brillante exposición sobre un tema, además, como decíamos al principio, importantísimo para lo que es, en este caso, España, pero también para lo que es Europa en sí, y sin duda es una política que se enfrenta a grandes desafíos de adaptación a todos esos retos, tanto como has bien mencionado, medioambientales, incluso tecnológicos, ¿no? Lo cual conlleva también un programa de adaptación y de formación importante para lo que son los agricultores, y que ello implica también, supuestamente, el incremento de costes también. Entonces, eso veremos cómo se trasladará eso de cara a la población. Yo, antes de dar la palabra a los alumnos, sí quería comentarte una noticia con la que nos despertamos hoy en el periódico, aquí en Extremadura, muy relacionada con el tema, que decía, o que dice que la falta de mano de obra provocará una pérdida del 21% de la superficie de frutales en Extremadura. No sé qué valoración podrías tener de esta noticia y, bueno, pues uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, no solamente en la agricultura, pero estamos hablando aquí de agricultura, que es la falta de mano de obra hoy en día cualificada o para servicios quizás básicos de este tipo. Pero bueno, lo dejo ahí en el aire por si hay tiempo y veo ya manos levantadas. ¡Wow! Me encanta. Vamos dando de atrás para adelante. Venga. Buenos días, muchas gracias por su intervención. La pregunta que le quiero hacer en relación con la dotación económica que se hace a las regiones de la PAC, tanto en zonas de regadío como de secano. El plan actual pretende que se igualen tanto las que menos cantidad se le ofrece y las que más. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener para esta región, que es la que más ayudas tiene en cuanto a regadío, y al conjunto de España, si puede aumentar, descender la producción y demás consecuencias? Gracias. Muchas gracias. Vamos a intentar ser rápidos, o sea, cortos en las preguntas y las respuestas. Muchas gracias por la pregunta. Realmente esto tiene mucha importancia, porque venimos de esas medidas que estamos haciendo. Las subvenciones a las fincas de regadío no son las mismas que las subvenciones a las fincas de secano. Y, por otro lado, lo que vamos a ver es, si tú tienes una finca de regadío, esa finca de regadío tú puedes hacer una diversificación de cultivos mejor, porque puedes destinar a esa finca cultivos que no solo son de secano. Si a ti te reducen, no reducir, sino equilibran los derechos entre todos, lo que va a ocasionar es que quizás los gastos que yo tengo en una finca de regadío, por ejemplo, las pipetas de los aspersores, el gasto del gasoil de la bomba, etcétera, eso lo voy a tener que seguir manteniendo, pero si a mí me reducen el precio que voy a recibir de subvención, eso va a ser un hándicap. Entonces, eso va a ser un punto de fricción que nos vamos a encontrar ahí. Muchas gracias. La siguiente. Sí. Va hacia adelante el micro, por favor. Ah. No, No, vale. Ahí. Sí, mi nombre es Minerva.
Y bueno, en primer lugar, muchas gracias por su intervención. Es una política a la que la Unión Europea destina un gran presupuesto, pero a la vez bastante desconocida. Yo conozco casos de personas que son jóvenes, sobre todo jóvenes agricultores, y piden la subvención, pero al final no cultivan. Entonces, o casas rurales que al final no lo destinan a casa rural. Mi pregunta es, ¿cuáles van a ser los mecanismos de supervisión en el futuro para controlar que esto no pase? Realmente en el Tribunal de Cuentas eso se fijan mucho en estos detalles, porque los compromisos que uno tiene que adquirir cuando por ejemplo, pone una casa rural, que estos son medidas de desarrollo rural de las que estábamos hablando antes, es que tú tengas que residir en esa zona, en esa localidad o en la comarca inmediata. Entonces, y tener abierto aquello durante 5 años, que es el compromiso que tú tienes. Si te cogen que tú no ofreces las habitaciones en ese periodo, pues tú tendrás que resarcir la ayuda que has recibido. Por otro lado, claro, a ver, yo soy joven agricultor. Y entonces, para ser joven agricultor tienes que hacer los cursos de formación agraria, ¿vale? Y tener los años que hemos dicho que tuvieras que ser joven, ¿vale? Bien, y tener una explotación X, porque tienes que tener la explotación. Tantas fincas en propiedad o en arrendamiento, ¿vale? O en cesión. Pero la pregunta es, ¿estoy cobrando ahora realmente? A ver, realmente por ser joven agricultor no te van a pagar más, mucho más. Lo que te dan es una ayuda a la incorporación. Y esa ayuda a la incorporación es, por ejemplo, para construir un almacén o arreglar la explotación o poner regadío en el sentido de regadío aspersión, ¿vale? Etcétera. Que tú no cultives, pues realmente es lo que estábamos comentando antes del barbecho. El barbecho, tú no lo puedes dejar en barbecho, lo tienes que tener en buenas condiciones medioambientales, ¿vale? Porque es una de las condiciones de la condicionalidad. Tú le tienes que pasar el cultivador para que no haya malas hierbas. Pero eso es como todo en la vida. Es el refrán tan dicho que echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Y hay otro refrán que me gusta mucho que es refrán viejo nunca miente. Entonces, es así. Pregunta por aquí adelante, por favor. Buenas tardes, yo soy Álvaro. Agradecerle la intervención. Bueno, aquí en Extremadura el tema de lo agrario siempre está presente, no es una región industrial, pero últimamente sale a debate mucho el tema del proyecto de regadío de Tierra de Barros, que está siendo muy polémico porque supone reconvertir miles de hectáreas en regadío, pero la administración da un número de hectáreas, los regantes quieren otra, los fondos que están llegando de desarrollo rural se están gestionando mal y, perdón que lo tengo aquí apuntado, y luego también pues el regadío supone estrés hídrico en una época de cambio climático, ¿no? Pero también sabemos, yo lo sé porque vivo en una zona de regadío, que el regadío da mucha riqueza. Y yo quería saber qué priorizamos en este sentido y qué opinión le merece a usted este tema del regadío de Tierra de Barros y qué valoración hace. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que no solo nos encontramos en esta problemática, en esta zona que usted me comenta, sino que en otras zonas donde existe el secano. Yo soy de un pueblo de al lado de Graus. Y Graus el león de Graus era Joaquín Costa, que Joaquín Costa fue uno de los precursores de pasar del secano al regadío, porque el regadío siempre aportaba riqueza. Evidentemente, si el regadío se hace con prorrateos, es decir, con la evaluación ambiental que pueda tener sobre los recursos hídricos que va a tener esa cuenca, pues puede equilibrarse entre las necesidades que pueda tener la agricultura con la sostenibilidad ambiental. Eso es el equilibrio. Muchas veces digo yo, esto es como la balanza de la justicia. ¿Cómo es justo? Pues equilibrado, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la cuestión. Evidentemente, un pueblo que tiene regadío va a gozar de muchas más riquezas. ¿Y saben por qué muchas más riquezas? Porque los productos que se puedan sembrar en ese cultivo tendrán un abanico mayor. Y además el rendimiento por hectárea va a ser mucho mayor. Por tanto, eso también favorece a que la población se quede en el territorio, ¿no? Y aprovecho y cojo la pregunta que me ha dicho Miguel, ¿vale? Que dice que no hay población para poder trabajar en el medio rural. Pues que es en el medio rural.
ahora mismo estamos en el medio rural, no estamos en una capital, ¿vale? Entonces, yo no sé cuántos de aquí viven en el medio rural, pero de verdad. Entonces, uno cuando vive en el medio rural de verdad se da cuenta que el centro de salud le queda lejos, la escuela le queda lejos, el instituto le queda lejos, la farmacia abre, pues no sé, un día sí y el otro te vas al pueblo de al lado para las guardias. No sé si me están captando la idea. Entonces, si tú quieres hacer un plan de vida, quizás ese plan de vida no te lo planteas en esta zona. Quiere decir en esta zona, en la zona rural, porque tú ves tienes no menos derechos, sino menos capacidad para alcanzar esos derechos. Evidentemente, el marco que estamos viendo detrás es incomparable y en una ciudad solo ves asfalto y rascacielos, ¿vale? Entonces, es así, uno también tiene que ponderar todo en la vida, pero claro, cuando uno va buscando el trabajo, pues se encuentra esto. Entonces, si yo voy buscando el trabajo, pues es probable que me vaya a un lugar donde en verano no me vayan a hacer cortes de agua porque sea una zona donde no hay regadío y, por tanto, no pueda alcanzar el agua, el suministro de las tuberías del riego, ¿no? Muchas gracias. Seguimos con más preguntas por ahí, por favor. Hola, yo soy Lucía y voy a intentar ser breve y directa. Y le quería preguntar que cómo se gestiona la introducción de alimentos dentro de la Unión Europea que han sido producidos pues, fuera de la Unión Europea. Sí, eso es muy bueno. Y que, claro, que cumplen, o sea, que tienen diferentes características, han sido producidos pues sin las características de sostenibilidad que a lo mejor se exigen aquí dentro, y que si estarían, por ejemplo, habría una desigualdad de condiciones a la hora de competir pues, entre ambos alimentos, y cómo se relaciona todo esto con la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Muy buena pregunta, muy buenas dos preguntas, porque al final ha sido un regate así y ha habido otra pregunta ahí, ¿no? Pero ha sido muy bueno, porque realmente, a ver, cuando estamos hablando, empiezo por el final y empiezo por arriba, porque realmente seguridad alimentaria tiene dos puntos de vista. Por un lado, la seguridad en que nosotros vamos a tener los alimentos suficientes para nutrirnos y que esos alimentos van a ser sanos, ¿vale? Es una doble vertiente, ¿vale? Aquí en Europa hay una serie de medidas, es decir, hay una serie de fitosanitarios que no se pueden aplicar a determinadas hortalizas, pero pasamos un poquito más allá en el vecino del sur, saben ustedes, ¿vale? Ahí esos fitosanitarios, como no forman parte de la Unión Europea, pues no están prohibidos. Entonces, hay una serie de acuerdos comerciales entre la Unión Europea y determinados países terceros que dicen, mira, yo te dejo introducir Europa determinadas cosas en mi país, pero tú, Europa, vas a acceder a que entren mis determinados productos agrícolas. Teóricamente, en la aduana, ¿vale?, hacen un muestreo y dicen, a ver si este es bueno, ¿le ha tirado abono del que se podía tirar o no? ¿Vale? Y entonces te hacen un muestreo, pero a ver, si te llega un barco entero y te cogen una caja, pues eso es como la lotería, no sé si me captan la idea. Otra cosa a tener en cuenta es lo siguiente, aquí el riego con lodos de depuradora, pues está no muy bien visto, ¿vale? Una directiva europea sobre eso, ¿vale? Ahora piensen en el tomate, yo he regado el tomate. Paso como el Mr. Proper ahí el algodón por encima del tomate. No me sale ninguna cosa rara, pero el tomate, si alguien ha consumido tomate, se ha dado cuenta que el tomate hay líquido por dentro, ¿no? Entonces, ese líquido, ¿cómo ha llegado ese líquido ahí? Pues porque ha bebido agua. Entonces, ese control no se puede... No sé, que es complejo, entiéndanme. ¿Saben lo que quiere decir? Por eso yo siempre digo que hay que apoyar a la producción nacional. Y la producción nacional es comprar lo que hacen nuestros productores, que sabemos que es lo de aquí. Evidentemente, pues todos vamos al mercado, ¿verdad? Entonces vemos los precios también. O sea, en fin, yo lo comprendo esto. No sé si ha quedado más o menos. Vale. ¿Yo? Sí. Vale. Hola, yo soy Marta. Un poco hilada a la pregunta de mi compañera, yo quería preguntarle acerca de esta técnica de land grabbing que hemos visto antes sí. en el mapa, y que, si no me equivoco, se veía que países, por ejemplo, Italia, estaban en color azul, Sí. que quería decir que sí que invertían en otros territorios que no eran europeos para generar su producción. Entonces, vinculado con lo que comentaba mi compañera, Sí. yo me pregunto, desde un punto de vista del derecho de la competencia y la competencia leal con los productos producidos por agricultores y ganaderos en el territorio europeo, cómo se gestiona dentro de la Unión Europea esta situación, porque evidentemente son empresas europeas que se están yendo a otros países para producir. Cuando tenemos esta situación de falta de competitividad y de situación de quejas de los productores en nuestro territorio, cuando tenemos europeos que también se están yendo.
Bueno, es la libertad de empresa. Muchas gracias por la pregunta. Es la libertad de empresa. Yo realmente soy de los que cuando va al supermercado se mira la etiqueta entera de dónde viene el producto. Y entonces uno descubre cosas, ¿vale? Realmente, a ver, la gente que está interesada con esto del land grabbing, acabo de publicar hace 3 meses o 4, está en abierto, ¿vale? Está en abierto una publicación, es muy extensa, ¿vale? Es muy extensa, pero es muy interesante, porque ahí cuento lo de las barbas del vecino pelar. Las barbas del vecino pelar son las siguientes. En esos países que hemos visto de África, han ido grandes corporaciones a cultivar, por ejemplo, soja. ¿Soja para qué? O para hacer bioetanol, por ejemplo. No sé si me entienden. O vienen los chinos y se quedan en grandes extensiones. Cuando digo grandes extensiones, son millones de hectáreas, ¿eh? O sea, son millones de hectáreas. ¿Para qué? Porque en China vive mucha gente. Entonces necesitan tener lugar donde ir a la despensa para comer. ¿Me entienden? Entonces, si uno no va con cuidado en Europa, lo que va a pasar es que si tú no favoreces la agricultura familiar, van a crearse grandes extensiones, que esas grandes extensiones lo que van a hacer es que la producción vaya a ser concretamente para un destino que va a salir fuera de esa comunidad. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, pues es que es así. Esa es la misma. Queda muy poco tiempo, vamos a intentar recoger 2 preguntas que estaban aquí y a ver si podemos, en los 3 minutos que quedan. Bueno, va. Gracias, le agradezco la presentación aquí. Hola, hola. Me llamo Brandon y quería hacerle una pregunta muy específica. Si a su opinión considera que está armonizada o conciliado el nuevo pacto sobre migración con la con la PAC, específicamente en lo que refiere a la demanda de jornaleros o trabajadores temporales para la agricultura. ¿Y cuáles serían las áreas de mejora que podrían considerarse? Gracias. Recogemos la segunda pregunta. Sí, bien. A ver, sí. Aquí adelante. Aquí. Sí. Bueno. De Carlos. Bueno. Sí. Bueno, la pregunta es bastante sencilla y no va desde la perspectiva jurídica, sino es más bien desde la perspectiva social. Hemos visto en los últimos meses, años, una clara tensión social por la cuestión de la PAC, hasta el punto de que hemos visto las famosas tractoradas, los pasos hacia Bruselas, tanto por parte del campo francés, recientemente, como también pasó con el español. Salió una anécdota curiosa, como fue trabajadores del campo extremeño reuniéndose en Waterloo con cierto eurodiputado. Esta pregunta pues, vendría a ser básicamente si bien es cierto que se está tratando de plantear vamos a decir, un marco normativo más social o más, vamos a decir, más justo, ¿crees que aún así vamos a decir, esa tensión social va a rebajarse o por el contrario va a mantenerse en el tiempo? Bueno, contesto la primera pregunta. La primera pregunta ha estado solucionada gracias a la condicionalidad social, la reforzada social, porque tú no puedes contratar ahora temporeros que no tengan el permiso de trabajo. Entonces, ya no se podía hacer antes. Antes te daban turrón en el Código Penal, pero es que además del Código Penal te van a quitar la subvención. Entonces, quizás el que haga esas cosas, pues se lo va a pensar 2 veces. Y entonces va a contratar, por ejemplo, en origen. Respecto a la siguiente, yo no creo que vaya a rebajar, porque las exigencias que han estado solicitando los agricultores todavía no creo que ya se hayan visto, porque ¿cuál es el principal problema? Es la burocracia. La burocracia inunda todo lo que es la Unión Europea. Entonces, tienes que hacer prohibiciones, y tú después ves cosas que te suceden, te traen productos, como decía la compañera de fuera, que no han tenido esas prohibiciones. Afortunadamente el cuaderno digital lo suprimieron. Habría que hacerlo por escrito, hay que hacer también el cuaderno, pero no es digital. Entonces, y hay muchos más, o sea, los precios son los que son. O sea, uno ve el precio que vende en origen y después lo ve en el supermercado, y si uno es agricultor se da cuenta de que no sé por dónde han hinchado el globo, no sé si me entienden, que me lo den a mí también para los sueldos nuestros, no sé si me captan la idea, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión. Yo creo que había otra pregunta, a ver si... Ya estamos fuera de tiempo, si lo conseguís solucionar en 1 minuto, pero... Sí. A ver, rápidamente, ¿quién era? ¿Quién es? Vale. Perdón, es que comentabas antes que debemos evitar que al final pues, los productos que vengan a otros países a intentar producir en Europa para exportar esos productos a sus países de origen.
pero ¿qué diferencia hay entre eso y al final el sistema de mercado que tenemos, que lo que se dedica es a exportar a países como Japón, China, etcétera, los mejores productos que tenemos en España? Es que no existe ninguna diferencia de efectos prácticos. No, pero el problema principal, y siendo breve, el problema principal del landgrabbing no es que nosotros exportemos fuera, sino que otros deciden los cultivos que se van a hacer aquí. Y muchas veces esos cultivos son agroindustriales que no tienen nada que ver con la alimentación de la gente que vive en ese país. Entonces, aunque se exporte fuera la producción, esa producción quizás no es para alimentos. Puede ser para biodiesel, para bioetanol, y no redunda en la alimentación propia del país. Yo te comento, como en verano, mientras hacía la universidad, trabajaba en fábricas de fruta, tomate, etcétera, porque en Extremadura, en Don Benito, hay muchas. Y los mejores productos, es decir, las mejores frutas, los mejores tomates, etcétera, no se quedaban en España, y mucho menos en Extremadura. Eran exportados a Inglaterra, Bélgica, China, Japón, entonces Brasil, que Brasil me sorprendía muchísimo. Al final, no estamos fomentando consumir los productos de nuestra tierra. Oferta-demanda. Bueno, eso es la oferta y la demanda. Realmente, tú cuando... Esto lo he comentado antes, que las exportaciones habían crecido mucho a raíz de la producción nuestra de aquí, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que tú cuando vayas a ofrecer fuera tienes que ofrecer un producto mejor que el que ofrece otro país para que te lo compren. Entonces, es la ley del mercado. Y también es verdad, si me permites el inciso, te pongo el ejemplo de las cerezas, maravillosas las que hemos comido aquí, que producimos aquí, en Bélgica las pagamos a 20 euros el kilo. Entonces, el margen de beneficio para el productor, evidentemente, totalmente es de mucho acuerdo. mayor y tiene su lógica. Pues hasta aquí hemos llegado. Un tema intenso, interesante, y agradecemos al profesor Cosials su intervención. De nuevo a todos vosotros por vuestra maravillosa participación, vuestras buenas preguntas. Le despedimos con un aplauso y nos tomamos un pequeño receso de 3 minutos.